cuando mi tren llegó a Chamartín y el aire frío de finales de noviembre me golpeó la cara. Pensé que nada podía arruinarme aquel Día de Acción de Gracias que la familia Montiel celebraba cada año a su manera. Una costumbre que habían traído de su época viviendo en Estados Unidos. Yo venía con las manos llenas de bolsas. Ingredientes frescos y pequeños regalos que había elegido con dedicación. Quería que todo saliera perfecto. Quería, ingenuamente, sentirme parte de esa familia una vez más. El taxi me dejó frente al chalet de Las Rozas, una casa amplia, elegante, siempre demasiado silenciosa para mi gusto, pero ese día el silencio era distinto. Un silencio hueco. Frío. Un silencio que no pertenecía a un hogar, sino a un lugar abandonado. Empujé la puerta con el codo, intentando no dejar caer las bolsas. Y el primer escalofrío me recorrió la espalda. No había olor a caldo hirviendo. No había horno encendido. No había música suave ni pasos apresurados preparando la comida. Nada. Ni rastro de vida. Hola. Llamé, mi voz resonando en el recibidor como si entrara en una casa ajena. Nadie respondió. Avancé hacia el salón, y allí lo vi. Don Vicente Montiel, el padre de Sergio, estaba sentado solo en su viejo sillón mecedor, envuelto en una manta gris. Sus ojos estaban cerrados. Y por un instante pensé que dormía. Él jamás debería estar solo, y mucho menos así, sin calefacción suficiente, sin supervisión. Sin nadie que le preguntara siquiera si había comido. Dejé las bolsas en el suelo y di un paso hacia él cuando noté algo sobre la consola de la entrada, un sobre doblado apresuradamente. Mi nombre escrito con la caligrafía descuidada de Sergio. Lo abrí. La hoja tembló entre mis dedos antes incluso de que pudiera leerla entera. Nos hemos ido de crucero a las Islas Canarias con Natalia. Mamá también venía, necesitaba descansar. Quédate tú cuidando de mi padre hasta el lunes. Él te necesita. Firmado, Sergio. Sentí como la sangre se me bajaba de golpe. Natalia. Otra vez Natalia. La compañera, simpática. Inofensiva, solo del trabajo. No tuve tiempo de procesar la humillación porque una voz ronca surgió detrás de mí. Se ha ido, ¿verdad? Me giré bruscamente. Don Vicente no solo estaba despierto, me observaba desde la penumbra, apoyado en su bastón, con una lucidez que me desarmó. Sergio no vuelve hasta el lunes, ¿o sí? Preguntó. Como quien formula una pregunta cuya respuesta ya conoce. Me tragué el nudo en la garganta y negué lentamente. No vuelve nadie. Un silencio espeso cayó entre nosotros. Vicente inclinó la cabeza, como si aquel abandono fuera algo que esperaba desde hacía tiempo. Como si no le sorprendiera en absoluto. Entonces abrió del todo los ojos. Esos ojos azules cansados pero demasiado vivos para un hombre al que siempre pintaban como el pobre anciano que ya no entiende nada. Y con una calma inquietante murmuró, ¿empezamos? Aquella frase cambió el rumbo de todo. Y yo aún no lo sabía. La primera reacción que tuve fue la más instintiva, sacar el móvil y llamar a Sergio. Marqué 2 veces. Luego 3. La pantalla mostraba llamada finalizada antes siquiera de que sonara el primer tono. Ni ocupado, ni señal débil, lo había rechazado. Deliberadamente. Como si yo fuera una molestia, un ruido de fondo que él podía silenciar con un simple gesto. Respiré hondo. Intentando contener la mezcla de rabia y desorientación que me subía por la garganta. Me acerqué a don Vicente, que seguía sentado, observándome con una paciencia amarga. ¿Desde cuándo están fuera? Pregunté, y mi voz sonó más dura de lo que esperaba. Él suspiró, moviendo lentamente la mecedora. Desde el martes, respondió como si recitara algo que ya había repetido varias veces en su cabeza. Salieron temprano, sin despedirse. Me dejaron un plato frío en la nevera que caducó ayer. Y ningún pastillero preparado. Mi estómago se cerró. El martes. Hoy, era sábado. 4 días.
4 días sin que nadie mirara si él respiraba bien, si necesitaba ayuda para caminar, si la tensión le subía o si había tomado la medicación correcta. Pero Sergio dijo que, me detuve. ¿Qué había dicho? Que, vendrían más tarde, que, no tardaban. Palabras vacías. Palabras que ahora sonaban a burla. Vicente me observó con un tipo de compasión que me dolió más que el abandono mismo. No te sorprendas tanto, hija, dijo con una serenidad que me desarmó. Llevan mucho tiempo así. Tú simplemente no estabas aquí para verlo. Cerré los ojos un segundo. No quería creerle. No podía. Pero algo dentro de mí sabía que decía la verdad. Me dirigí a la cocina para buscar agua y, al apoyar el móvil en la encimera, la pantalla se encendió. Una notificación de Instagram. Una historia nueva. El corazón me dio un vuelco. Era Sergio. El vídeo mostraba la cubierta de un yate blanco, sol brillante, océano turquesa. Y allí, en primer plano, Sergio, con gafas de sol y sonrisa amplia, con el brazo rodeando la cintura de Natalia Rivas. Ella apoyaba la cabeza en su hombro como si siempre hubiera sido su lugar natural. Detrás, entre risas, mi suegra doña Elvira brindaba con un cóctel verde neón. Me ardieron las mejillas. No por celos. Por humillación. No era improvisado. No era un viaje repentino por agotamiento. Era un plan. Un plan perfectamente montado en el que yo no tenía espacio, excepto para un papel secundario, la cuidadora barata. La no era útil, que podía dejar aislada con un anciano enfermo mientras ellos celebraban su nueva familia en alta mar. Agarré el móvil con fuerza. Abrí la app del banco. Y lo siguiente que vi me dejó sin aire. Casi todos nuestros ahorros habían sido retirados. Movimientos grandes. Fechas recientes. Transferencias a una cuenta que no reconocía. Me apoyé en la encimera, sintiendo como el suelo parecía moverse bajo mis pies. El barco, Natalia, las fotos, las risas, el silencio, todo encajaba de golpe. No solo se habían ido. No solo me habían dejado con su padre enfermo. Me estaban borrando de su vida. Y financiando esa vida con mi propio futuro. Me quedé un largo rato mirando la pantalla del móvil, intentando obligarme a respirar con calma. Tenía que hacerlo. Hundirme no era una opción con don Vicente sentado allí, observándome como si él también esperara mi reacción para saber qué venía después. Guardé el móvil en el bolsillo y regresé al salón. No quería que él notara cuánto temblaban mis manos. ¿Estás bien?, preguntó, aunque su tono dejaba claro que ya conocía la respuesta. No, pero lo estaré, mentí. Vicente asintió despacio, como si valorara ese pequeño acto de dignidad. Luego se acomodó mejor en el sillón, el crujido de la madera rompiendo el silencio. No te sorprendas tanto, Laura, murmuró. Llevo años viendo cómo Sergio mueve dinero para mis cuidados. Nunca he visto un solo euro de eso. Lo miré sin comprender del todo. ¿Cómo que no? Exacto, interrumpió con una amarga media sonrisa. Según él, necesito enfermeras, terapeutas, masajes, comida especial. Al parecer. Soy el anciano más caro del país, pero aquí me tienes. Sin calefacción, sin medicinas organizadas, sin una comida caliente desde el martes. La vergüenza quemó mis mejillas. No porque fuera mi culpa, sino porque llevaba demasiado tiempo aceptando la fachada que Sergio construía, el hijo entregado, responsable, atento. Una fachada que ahora caía a pedazos frente a mí. No sabía nada, susurré. Porque no querían que lo supieras. Aquella frase. Fue como si alguien apagara una lámpara en una habitación que yo creía iluminada. De repente todo tomó sentido, las ausencias constantes, las excusas vagas. Los comentarios pasivo-agresivos de Elvira, la forma en que Sergio desviaba cada conversación sobre cuentas o gastos. Me sentí ridícula por haber confiado ciegamente. Me acerqué más a Vicente para ajustarle la manta. La lana estaba fría. ¿Has comido algo hoy?
Pregunté. Un yogur que venció hace 2 días, respondió sin darle importancia. Sentí un NTTHT trompecho. Abrí la nevera. Casi vacía. Ni verduras, ni caldo, ni pan del día. Apenas una botella de agua abierta y un par de cosas en mal estado. Respiré hondo. Voy a bajar al supermercado, decidí con voz firme. Vamos a cenar algo decente. Tú y yo merecemos más que esto. Vicente levantó una ceja, sorprendido. ¿Merecemos? Preguntó, como si aquel plural lo tocara más de lo que demostraba. Claro que sí, respondí. Esto no es vida para nadie. Durante un segundo, el anciano que siempre vi frágil me sostuvo la mirada con una fuerza inesperada. Una fuerza que me dijo más de su historia en un gesto que en todas las palabras que había escuchado de él en años. Laura, murmuró finalmente. Gracias. No era un agradecimiento cualquiera. Era un reconocimiento. Una alianza. Un estoy contigo, pronunciado sin necesidad de decirlo. Salí de la casa con el abrigo puesto y las llaves en la mano, consciente de que algo había cambiado para siempre. Y no solo en Vicente. También en mí. Porque por primera vez, empecé a ver quién era realmente la familia Montiel. Cuando regresé del supermercado, ya con bolsas llenas de comida caliente y algunos productos frescos. Encontré a don Vicente más despierto que antes. No sé por qué, pero tuve la impresión de que me estaba esperando para decirme algo importante, algo que llevaba tiempo guardando. Dejé todo sobre la encimera y él, con un gesto lento pero firme, señaló hacia el pasillo. Laura, ven conmigo, susurró. Su voz, casi un hilo. Tenía una determinación que me hizo dejarlo todo sin hacer preguntas. Lo ayudé a levantarse y caminamos despacio por el pasillo hasta llegar a una pequeña puerta que siempre había supuesto que era un trastero. Él sacó una llave de su bolsillo del pijama. No sé cuántas veces la habría escondido ahí sin que nadie lo notara. La cerradura chirrió. La puerta se abrió. Y mi mundo, una vez más, se fracturó. Dentro había una habitación diminuta, ordenada con una precisión que contrastaba brutalmente con el resto de la casa. Una mesa. Una lámpara. Una carpeta azul oscuro. Una pequeña caja fuerte semiabierta. Y, sobre todo, una pila de documentos que él señaló con el bastón. Ábrelos, dijo. Mis dedos temblaban mientras sacaba las primeras hojas. Reconocí los sellos del Hospital Universitario de La Paz. Informes médicos. Resonancias. Análisis. Fechas recientes. Leí el primer diagnóstico. Adenocarcinoma de páncreas. Etapa avanzada. Expectativa de vida estimada, 2 a 3 meses. Sentí un frío real, físico, recorrerme la espalda. Vicente. Mi voz se quebró. ¿Desde cuándo? 2 semanas antes de que tú y Sergio os mudarais aquí por última vez, interrumpió. Todos lo saben, Laura. Todos. Sergio, Elvira. Incluso Natalia. Llevaban tiempo preparándose. Pero no para cuidarme. Pasé las hojas con creciente horror. Había notificaciones de citas médicas canceladas por decisión familiar. Solicitudes de reducción de medicamentos, recetas sustituidas por versiones más baratas o dosis más bajas. El jarabe para el dolor. Los anticoagulantes. Los suplementos nutricionales. Todo reducido. Todo, optimizando gastos. Las pastillas que tengo ahora, pregunté con miedo. Están diluidas. Lo sé por cómo reacciono a ellas. No son las que me recetó el oncólogo, respondió con una serenidad insoportable. ¿Y mis revisiones semanales? Sergio las anuló. Dijo que estaba estable. Mi estómago se revolvió. Esto no era abandono. No era descuido. Era algo mucho más oscuro. Era abuso. Un abuso sistemático, calculado, frío.
Me llevé una mano a la boca, luchando por no llorar. No puedo creer que te hayan hecho esto, susurré. Es inhumano. Vicente apoyó una mano huesuda sobre la mesa, mirándome con esa lucidez que tantas veces le negaron. Te dejaron una carga, sí, dijo con calma. Pero en realidad, te dieron una oportunidad. Lo miré sin comprender del todo. ¿Una oportunidad para qué? Él alzó el rostro hacia mí, con una mezcla de cansancio y determinación que me estremeció. Para ver quiénes son de verdad. Y para decidir qué vas a hacer con esa verdad. No sabía entonces que esas palabras serían la chispa de todo lo que vendría después. Me apoyé en la mesa estrecha de aquella habitación oculta, intentando procesar todo lo que acababa de leer. El diagnóstico, las citas canceladas, la medicación adulterada. Sentía que el mundo se encogía alrededor de ambos, como si las paredes quisieran recordarme que no había vuelta atrás. Vicente respiró hondo. Como si reunir fuerzas fuera un acto que ya no podía darse por hecho. Aún falta algo, dijo, señalando la caja fuerte. Me giré hacia él. ¿Más? Pregunté casi en un susurro, temiendo lo que pudiera descubrir. Ábrela. La puerta estaba entreabierta, como si él hubiera querido asegurarse de que yo lo encontraría algún día. Dentro, una carpeta negra, gruesa, perfectamente ordenada. Al sacarla, sentí su peso literal y simbólico. La abrí. Y ahí estaban, extractos bancarios, escrituras notariales. Informes de sociedades, certificados de depósitos y un testamento, que no se parecía en nada al que la familia Montiel mencionaba siempre. Me quedé helada. Vicente. Aquí hay tuve que contar mentalmente, más de 3 millones de euros. 3.130.000, para ser exactos, corrigió con una leve sonrisa cansada. Pero esa cifra aún no incluye los fondos indexados ni la cuenta extranjera. Pasé páginas frenéticamente. Escritura de la Casa de las Rozas, pero no a nombre de Sergio. Ni de Elvira, ni del propio Vicente, sino de una holding, Montiel Family Assets S.L. Y junto a ello, una carpeta con movimientos de una cuenta en Luxemburgo. Transferencias regulares. Años de acumulación silenciosa. ¿La familia sabe algo de esto? Pregunté, aún sabiendo la respuesta. Ni lo imaginan, respondió con una chispa irónica. Creen que soy un anciano medio senil que vive de su pensión. Es mejor así. La ignorancia es su especialidad. Me llevé una mano al pecho. No por avaricia. Ni por sorpresa material, sino por la dimensión brutal de la mentira. La familia que siempre se había quejado de los gastos del abuelo, era la misma que tenía un tesoro escondido justo debajo de sus narices. Vicente me miró fijamente. Laura. Sé por qué estás aquí hoy. Ellos contaban con que huyeras, con que te desplomaras, con que me dejaras como ellos hacen. Pero te quedaste. Y eso cambia todo. Tragué saliva. ¿Qué necesitas que haga? Ayúdame a registrar cómo me han tratado estos meses. Los descuidos, las citas anuladas, las medicinas, todo. Lo necesitamos documentado legalmente. ¿Para qué? Pregunté. Vicente se enderezó lo mejor que pudo. Para proteger lo que me queda. Y para decidir a quién dejarlo. Señaló el testamento. Ese documento lo redacté hace años. Pero voy a cambiarlo. Quiero que esta fortuna vaya a 2 lugares, a ti. A una fundación para combatir el maltrato a mayores. Sentí que el aire se detenía. Vicente, no puedo aceptar eso. Él levantó una mano, cortando mis palabras. No lo hago porque seas perfecta. Lo hago porque eres la única que me ha visto como un ser humano. Y porque eres la única que no quiere nada de mí. Me temblaron los ojos. Ese fue el instante exacto en que supe que ya no podía fallarle. Ni a él, ni a la verdad. La mañana siguiente amaneció gris, húmeda, con esa luz fría de invierno que convierte cualquier casa en un mausoleo. Yo ya estaba despierta cuando escuché el timbre.
Vicente, apoyado en su bastón, me hizo una seña. Debe de ser Patricia. Abrí la puerta y allí estaba la licenciada Patricia Varela, impecable como siempre, traje gris, bufanda de lana azul oscuro, expresión seria pero no distante. Llevaba una carpeta gruesa bajo el brazo y un maletín rígido. Buenos días, Laura, saludó. Don Vicente me llamó anoche. Tenemos trabajo. El tono no dejaba espacio para dudas. La invité a pasar y los tres nos reunimos en el despacho. Patricia revisó los documentos del testamento real, analizó las carpetas del holding y asintió con firmeza profesional. La base legal es sólida, dijo finalmente. Pero necesitamos pruebas del abandono, del maltrato, y una narrativa ordenada. Sin eso, la familia peleará como lobos. Vicente señaló hacia mí. Para eso está Laura. Es diseñadora. Tiene cabeza fría. Patricia me miró con una mezcla de respeto y advertencia. Necesito que organices absolutamente todo, transacciones sospechosas, citas médicas anuladas, medicamentos faltantes, fechas, horas, vecinos testigos. Todo. Yo respiré hondo. Lo haré. Y lo hice. Saqué mi portátil, abrí varias carpetas digitales, escaneé documentos y empecé a diseñar un dossier visual, colores neutros, tipografías claras. Secciones separadas por fechas, fotos, capturas de pantalla, notas médicas. Algo profesional, imbatible. Algo que ningún juez descartaría. Mientras tanto, Patricia llamó a un conocido de confianza, propietario de una empresa de suministro médico. A primera hora de la tarde. Un hombre trajo varias cajas y me guiñó un ojo cuando las dejó en la entrada. En esta casa no falta imaginación, ¿eh? Dijo riendo. Dentro había un tanque de oxígeno vacío pero convincente, monitores cardíacos con cables desmontables, un soporte para sueros, envases médicos reales sin medicación. Vicente observó el material como si fuera un escenario teatral. Hay que mostrar cómo debería haberse visto mi habitación si realmente me hubieran cuidado, comentó. Transformé su cuarto, acomodé el tanque cerca de la cama, encendí el monitor con luces parpadeantes, coloqué cajas etiquetadas, pastilleros organizados. Las fotografías resultantes eran duras, casi perturbadoras. Vicente parecía frágil, agotado, hundido en un abandono que, por desgracia, tenía poco de ficticio. Luego vino la parte más difícil. Saqué mi móvil. Voy a escribirle a Melissa, dije. Es la única de esa familia que parece tener algo de conciencia. Le envié varias fotos, Vicente en la cama, el tanque de oxígeno, mis ojeras marcadas, un breve mensaje, ha pasado mala noche. Fiebre alta. Estoy haciendo lo que puedo. Melissa contestó en menos de un minuto, ¿tan mal está? Avísame si pasa algo. Vicente sonrió débilmente. Un anzuelo bien puesto. Pero faltaba la pieza clave, los mensajes de voz para Sergio. Grabé uno, fingiendo un temblor que no tuve que exagerar mucho. Sergio, por favor, llámame. Vicente está peor. No quiero estar sola con esto. Silencio. No contestó. Grabé otro 3 horas después, más inquieto, más desesperado. Otro por la noche, casi susurrando. Como si el cansancio me aplastara. Todos ignorados. Todos convertidos en pruebas. Patricia tomó nota, satisfecha. Perfecto, Laura. Esto. Levantó su carpeta. Esto es el principio del final para ellos. Y yo, por primera vez desde que encontré aquella nota sobre la encimera, sentí que recuperaba el control. La tarde avanzaba silenciosa, con ese frío seco típico de las Rozas en noviembre. Yo estaba terminando de ordenar unos documentos en la mesa del comedor cuando escuché un golpecito en la puerta. No el timbre, sino un golpecito suave, casi tímido. Abrí y encontré a doña Edith, la vecina de al lado, con una cazuela cubierta por un paño bordado. Hija, pensé que quizá necesitabas algo caliente, dijo. Cuidar a don Vicente no debe ser fácil. Su voz era dulce, pero sus ojos estaban llenos de una indignación contenida.
La invité a pasar. Y en cuanto vio a Vicente, se acercó inmediatamente. «Ay, don Vicente, ¿otra vez solo?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Vicente, con esa ironía tranquila suya, murmuró: «No tan solo esta vez, Edith». La mujer se volvió hacia mí, apoyó la cazuela en la encimera, y suspiró profundamente. «Laura, hija, no debería decir esto. Pero todos los vecinos sabemos cómo te trata esa familia. Sergio viene una vez por semana, cuando viene, y siempre sale rápido. El mes pasado, cuando Vicente se cayó en el jardín, ¿sabes quién lo levantó? Mi Harold. Porque Sergio estaba dentro viendo el partido. Ni escuchó los golpes en la puerta. Tomé nota mentalmente. Pero luego saqué mi cuaderno. No podía perder ni un detalle. ¿Le importa si registro lo que me está contando?, pregunté, con respeto. ¿Importarme? Ojalá lo hubiera hecho antes, respondió ella, ofendida por la idea de guardarse silencio. Doña Edith se quedó casi una hora, me habló de medicinas que no llegaban, de días enteros sin calefacción, de visitas médicas pospuestas sin explicación, de comidas que Sergio dejaba en la puerta sin siquiera entrar a ver si Vicente podía levantarse. Cada palabra era una piedra más en el muro de pruebas que estábamos construyendo. A la mañana siguiente, mientras preparaba té para Vicente, sonó el timbre. Esta vez sí. Era don Raimundo, el vecino del final de la calle, con un termo de caldo y un sobre en la mano. Aquí guardo una copia de la denuncia que estuve a punto de poner cuando escuché a Sergio gritándole a su padrastro en verano, me dijo. Por si les sirve. Me quedé helada. Más pruebas. Más descuido. Más violencia pasiva. No pasó una hora cuando llamó otra vecina, Marisa. Trayendo una bandeja de galletas y una historia aún peor, había visto a doña Elvira marcharse 2 días después del diagnóstico de Vicente, diciendo que necesitaba vacaciones. Lo anoté todo. A media tarde llegaron 2 vecinos más, un matrimonio mayor, los señores Úbeda. Contaron que Sergio había pedido a la comunidad no molestar, porque Vicente se ponía nervioso con visitas. Falso. Completamente falso. Vicente casi lloró de rabia cuando lo oyó. Todo esto, susurré mientras revisaba mis notas. Todo esto es un patrón. Un patrón claro. Vicente asintió, con esa mezcla de tristeza y resolución. Y tú lo estás documentando mejor que cualquier inspector social, hija. Yo seguí escribiendo, sin levantar la vista. Porque por primera vez sentí algo poderoso, no estaba sola. La verdad tenía testigos. Y cada testigo reforzaba el caso que acabaría destruyendo las mentiras de la familia Montiel. El muro legal y moral que estábamos levantando ya no era frágil. Era sólido. Irrefutable. Imparable. Los días siguientes comenzaron a tener un mismo ritmo, silencio por las mañanas, el sonido suave del viento contra las ventanas de las rozas. Y yo entrando al cuarto de Vicente con una mezcla de nervios y ternura. Pero la mañana del jueves, supe al instante que algo había cambiado. Su respiración era más corta, más superficial, sus labios tenían un tono azulado que nunca antes había visto. Cuando me acerqué, él abrió los ojos lentamente, conscientes. Pero pesados. No hace falta fingir conmigo, susurré. Hoy no estás bien, ¿verdad? Vicente sonrió apenas. La ironía de todo, Laura. Dijo con la voz ronca, después de tantos días representando estar peor de lo que estaba, ahora el cuerpo decide acercarse a la verdad. Me quedé un momento sin saber cómo responder. Parte de mí quería aferrarse a la idea del plan, del orden, de la justicia que estábamos preparando. Pero otra parte sentía miedo real. Miedo de perderlo. Miedo de que esta alianza inesperada se extinguiera justo cuando más la necesitaba. ¿Quieres algo en especial? ¿Desayuno? ¿Té? Pregunté, buscando devolverle un poco de normalidad. Vicente cerró los ojos un segundo. Melocotones, con nata.
como los que preparaba Marta cada domingo. Melocotones. En noviembre. En Madrid. Pero asentí sin dudar. Los tendrás. Salí como un rayo. Fueron más de 2 horas recorriendo mercados, fruterías y 2 supermercados enormes. En el tercero, una señora me dijo, quedan algunos de conserva premium. No son de temporada, pero son buenos. Los compré sin pensarlo. No era el melocotón fresco lo que importaba. Era lo que significaba. Cuando regresé, Vicente estaba medio dormido, pero al oír el sonido de los platos abrió los ojos, sorprendido. ¿De verdad los encontraste? Prometí que sí. Los corté en medias lunas, añadí un poco de nata fresca y se los llevé. Vicente tomó el primer bocado despacio, como si probara un recuerdo más que un postre. Igual que Marta, murmuró, con un brillo que no había visto nunca en sus ojos. Nadie había recordado esto en 12 años. Me quedé a su lado. Ese día no hicimos nada del plan, nada legal, nada estratégico. Solo estuvimos juntos. Leí en voz alta un capítulo de El sueño eterno, su novela favorita. Luego puse música clásica suave, Chopin y algo de Debussy. Le acomodé las almohadas, le humedecí los labios. Le tomé la mano cuando el dolor lo obligó a cerrar los ojos con fuerza. Y así, sin darnos cuenta, dejamos de ser aliados circunstanciales para convertirnos en algo más profundo, 2 personas que se escogieron en medio de la soledad. Al caer la tarde, Vicente despertó de una siesta corta y me hizo una señal para acercarme. Tenemos que terminarlo, Laura, dijo con firmeza inesperada. Llama a Patricia. Y dile que traiga a un notario. No discutí. Llamé. 1 hora después, la licenciada Patricia Varela y el notario Tomás llegaron con carpetas, sobresellados y un maletín metálico. Vicente, aunque débil, se incorporó con una dignidad impresionante. Estoy listo, dijo. Y entre firmas temblorosas, declaraciones necesarias y documentos sellados, comenzó la fase final de su legado. El aire estaba cargado, no de tristeza, sino de propósito. Yo sabía que se acercaba el final. Él también lo sabía. Pero ninguno de los dos tembló. Porque estábamos juntos. Hasta el último día. La noche en Las Rozas cayó con un silencio extraño, un silencio que parecía presagiar algo definitivo. Yo estaba sentada junto a la cama de Vicente, leyendo en voz baja, aunque hacía tiempo que no estaba segura de si él realmente escuchaba. Su respiración era más frágil que nunca, tan suave que cada pausa me hacía contener el aliento. Casi a medianoche, mientras sostenía su mano, sentí como su pecho se elevaba una última vez, despacio, como si el cuerpo reuniera lo que quedaba de fuerza. Luego descendió. Y no volvió a moverse. No hubo sobresaltos ni agonía. Solo una quietud completa, tan profunda que atravesó la habitación como un manto. Me quedé inmóvil largo rato, con la mano de Vicente aún entre las mías. Nunca imaginé que lloraría así por un hombre al que había conocido durante apenas unos días, pero allí estaba yo, con las lágrimas corriendo sin control, sintiendo un dolor real, sincero. Porque él no había sido un extraño. Ya no. Cuando por fin pude levantarme, marqué el número de Diana, la enfermera paliativa. Su voz al otro lado fue suave y firme. Llegaré en 20 minutos, Laura. No estás sola. Después llamé a la funeraria recomendada por Patricia. Todo sonaba mecánico, pero sabía que debía hacerlo. Vicente había sido abandonado por su familia, pero yo no pensaba fallarle en sus últimas horas. Cuando Diana llegó, examinó a Vicente con un respeto casi ceremonial. Se fue en paz, comentó. Muy pocas personas tienen un final tan sereno. Los 2 hombres de la funeraria vinieron poco después. Uno de ellos, al ver el cuerpo, murmuró, un buen hombre. Siempre generoso con las colectas del barrio. Asentí, apretando los labios para no quebrarme. Lo envolvieron con cuidado.
Lo trataron con la dignidad que su propia familia le había negado. Cuando la casa quedó vacía, el silencio que permaneció no era frío. Era un silencio lleno de significado. Como si Vicente aún estuviera cerca, observándome, recordándome lo que quedaba por hacer. Respiré hondo. Había llegado el momento. Me dirigí al salón y comencé a preparar todo. Coloqué la carta final de Vicente sobre la mesa baja, apoyada en un marco con una foto familiar donde él aparecía ligeramente apartado del resto. La imagen perfecta de toda una vida invisibilizado. Encendí el televisor y dejé listo su vídeo testimonio, claro, lúcido, imposible de refutar. En el comedor. Organicé los documentos que habíamos reunido durante días, estados bancarios con retiros injustificados, citas médicas canceladas, registros de medicación alterada. Notas precisas del cuaderno de Vicente, testimonios de vecinos, informes ordenados cronológicamente. Sobre otra mesa, dispuse las fotografías impresas del crucero, Sergio, Natalia y doña Elvira brindando con champaña mientras Vicente se debilitaba en soledad. Una línea temporal que hablaba por sí sola. Finalmente, tomé mi cuaderno. Ese en el que había ido anotando cada detalle, cada hora, cada incidente. Un archivo completo, nítido, indestructible. Cuando observé todo distribuido con precisión, sentí un estremecimiento, la verdad estaba lista. El escenario estaba preparado. Y la familia Montiel no tendría dónde esconderse. Acaricié el marco de la foto y susurré, descansa, Vicente. Yo me encargaré de todo. Porque el día siguiente traería la confrontación. Y yo estaba preparada. El lunes. El amanecer llegó con un silencio casi expectante. Yo llevaba más de una hora despierta, vestida de negro, sentada en el salón junto al sillón vacío donde Vicente solía descansar. Todo estaba preparado, la carta, los documentos, el vídeo, la carpeta con pruebas, y la calma que solo llega cuando ya no queda nada por temer. A eso del mediodía escuché puertas de coche golpeándose, risas, el rodar de maletas. Me levanté despacio. La puerta principal se abrió de golpe. Ya estamos en casa. Gritó Sergio con esa alegría impostada que tantas veces me engañó. Detrás de él entraron doña Elvira y Melisa, cargadas de bolsas duty free de las Islas Canarias. Y unos pasos más atrás. Natalia, nerviosa, con unas gafas de sol que no podía ocultar la incomodidad. Las risas se cortaron en seco cuando me vieron de pie en medio del salón. ¿Qué haces aquí así vestida? Farfulló Sergio. Respiré hondo. Vicente falleció el sábado por la noche. Las bolsas cayeron al suelo. El silencio fue brutal. No puede ser, balbuceó Melisa. Debía aguantar hasta hoy. ¿Y por qué estabas tú presente? Espetó doña Elvira, ya a la defensiva. Nos correspondía a nosotros despedirlo. La miré fijamente. Les envié mensajes durante 4 días. Ninguno respondió. Elvira abrió la boca para replicar, pero la ignoré y tomé el sobrecolor crema de la mesa. Antes de que sigan mintiendo, hay algo que deben leer. Les extendí la carta que Vicente dejó preparada. Sergio intentó arrebatármela, pero me aparté y la leí yo misma, despacio, palabra por palabra. Cada frase de Vicente era un golpe. Los últimos años han sido una colección de silencios. Citas médicas canceladas porque incomodaban. Vacaciones mientras yo esperaba. Analgésicos. El mayor dolor no es la enfermedad, sino descubrir que para quienes llamé familia solo era una carga. Cuando terminé, nadie habló. Melisa estaba pálida. Elvira apretaba los labios hasta tornarlos morados. Natalia miraba el suelo, deseando desaparecer. Esto es manipulación, soltó Sergio. Estaba confundido. No sabía lo que decía, curioso, intervine. Vicente pensó en eso. Por eso grabó un vídeo testimonio. Encendí el televisor. Y allí apareció Vicente, lúcido, firme, devastador en su claridad.
Describió episodios específicos, fechas. Frases que habían dicho a sus espaldas, la medicación diluida, las citas anuladas, la indiferencia. Cuando el vídeo terminó, nadie pudo hablar. El timbre sonó en el momento exacto. Perfecto, murmuré. Abrí la puerta. La licenciada Patricia Varela y el notario Tomás entraron con formalidad absoluta. Buenas tardes, saludó Patricia. Estamos aquí para notificar la lectura oficial del testamento de don Vicente Montiel. Sergio tragó saliva con un sonido audible. Finalmente, dijo, forzando una sonrisa temblorosa. Podemos aclarar malentendidos. Patricia abrió la carpeta. El testamento es claro, la totalidad del patrimonio, incluyendo casa, inversiones y bienes asociados a sus sociedades, pasa a manos de Laura Serrano. El grito de doña Elvira fue casi animal. ¿Qué? Eso es imposible. Patricia continuó sin inmutarse. La familia Montiel queda excluida por negligencia documentada, abandono y abuso financiero. Los fondos de los que ustedes han dispuesto de manera irregular quedan oficialmente congelados, sujetos a investigación. Melissa se volvió hacia Sergio, horrorizada. ¿Congelados? Sergio, ¿qué hiciste con el dinero de nuestro fondo universitario? Él no respondió. Eso fue suficiente. Natalia, roja de vergüenza, dio un paso atrás hacia la puerta. Yo. Creo que mejor me voy, murmuró antes de huir como si la casa ardiera. Elvira empezó a golpear la mesa con la mano. Nos has arruinado. A todos. A tu propia familia. Sergio se volvió hacia mí, súplica y pánico mezclados en el rostro. Laura, amor, escucha, yo, cometí errores, sí, pero podemos solucionarlo. No me dejes así. Podemos empezar de cero. Lo miré largo rato. No al hombre que quise, sino al hombre que realmente era. Me quité el anillo y lo deposité suavemente en su mano. Me dejaste sola con él, dije, sin elevar la voz. Y ahora te quedas sin nada. Di media vuelta, tomé mi maleta y me dirigí a la puerta. Sergio pasó de suplicar, a amenazar. Esto no se va a quedar así. Voy a llevarte a juicio. Voy a demostrar que manipulaste a un anciano. Me detuve en el umbral. Todo es legal, respondí con tranquilidad. Y tú me enseñaste bien una cosa, siempre guardar pruebas. Salí al exterior. El aire frío de noviembre me golpeó la cara con una sensación inesperada de liberación. Mientras guardaba la maleta en el coche, vi a doña Edith en su porche. Me dedicó un gesto dulce, un pequeño saludo de complicidad. Yo le devolví la sonrisa. Arranqué el coche rumbo a Toledo, sin mirar atrás. Porque el verdadero legado de Vicente no eran los bienes ni las cuentas. Era algo más profundo, dignidad recuperada, y la segunda oportunidad que nunca supe que necesitaba.